¿Cansado de tener una puntería de mierda? ¿Tirás las latas como el culo? Me cayó como el culo. Bueno, yo paso igual. ¿Te mandás de pechito como nazi y por no chequear ángulo te salta un negro y te rompe el culo? ¿No tenés ni puta idea de cómo entrar a un site? Si sos terrible tryhard y estás cansado de que cualquier sorete te toxiquee, te traigo una serie de consejos y mapas de práctica que te van a servir, tanto de terror como counter, para mejorar el aim, el pre-aim, tirar las deto y tomar un site, para que te dejen de clavar como a Cristo en la cruz. Corre video. Antes de empezar, y por si se percataron, les quiero aclarar que tengo un rango y una puntería de mierda. Básicamente tengo el game sense de un AK, pero la puntería de un plata. Pero bueno, y también, qué sé yo había llegado a Nova 3, Nova 4 y después el juego me bajó como 3, 4 veces porque supuestamente jugué con algún chitero, nada que ver. Y de hecho con los pibes con los que había jugado nunca los banearon. O sea, no sé si es una especie de bug o qué carajo de Steam, pero bueno, nada, me bajó más de una vez de nivel y... pero sí, digamos que tengo una puntería bastante de mierda porque no la practico realmente. Pero sí tengo un buen conocimiento del juego y es lo que les estoy tratando de transmitir con el video. Unos tips que les pueden servir. Ya después, si principalmente lo que es practicar la puntería no lo llevan a la práctica, como hago yo, que me meto a jugar de vez en cuando, nada, al no tener constancia, lamentablemente es un shooter. O sea, el 80% del juego es moverse y disparar. Y eso lleva tiempo hacerlo bien. Hay otras cosas que las pueden aprender de la noche a la mañana y que les va a servir y que están en este video y otros que tengo también, pero lo más complicado, lo que más tarda, lo más paja, pero lo que más sirve es meterse y practicar. Ustedes piensen que Simple no nació sabiendo, o sea, se meten a jugar como si fuera Messi. O sea, tenés un porcentaje de que, a ver, vos por más que practiques no vas a ser Messi, ni Simple, es simplemente una cuestión de un don que tiene el chabón, pero aparte, si no lo practica, si no entrena, no va a mejorar el tipo. Después hay un nivel que solo lo superás cuando, bueno, nacés con cierta facilidad para estas cosas, pero si no después, el resto es práctica básicamente y es una paja. Y después, bueno, aparte hay otras cosas que las pueden cambiar de la noche a la mañana solamente aprendiéndoselas, como tomar algunas referencias para tirar alguna deto útil. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es un mapa para que puedan mejorar lo que es el tema del aim, ¿sí? Les voy a mostrar en realidad unos 3 mapas para que lo puedan mejorar. Van a ir a esta flechita. Mapas del workshop. Ya lo tienen que tener descargado, lo buscan por el nombre y se lo descargan. Yo acá tengo unos pares, lo pueden hacer de Steam. El primero que les voy a mostrar es el más conocido, seguro que lo conocen, pero por las dudas se los introduzco, que es este de acá, el Linebots, el Linebots Training. ¿Sí? Lo buscan así en Workshop, ahí en el Steam, y se ponen suscribir y listo, y ya se los ponen en el juego. Tienen que ir al Counter dentro de Steam, van a Workshop, ahí al lado de Mercado, explorar mapas y ponen Aimbots Train. Les van a saltar varios mapas y sería este de acá de la segunda fila. A mí me figura ya con un tilde porque estoy suscripto. Es gratuito y bueno, nada, tienen que hacer eso para que les aparezca en el juego para poder entrar. Y así van a hacer con el resto de los mapas que les pongo. A verga. Bueno, una vez dentro del mapa, lo que se van a encontrar es un mapa de práctica en la que tiene a varios bots
yo les diría, y un panel, ¿no? Yo les diría que vayan al lado derecho del panel y acá donde dice 90 grados, pimba, le mandan así y entonces solo les van a quedar los bots del lado que les interesa. Después, acá básicamente, bueno, tienen una serie, un panel que es bastante intuitivo, ¿sí? Acá ustedes pueden ponerle, por ejemplo, que sean a prueba de balas, tener munición infinita, que te muestre los impactos, o sea, esto podés activarlo, ¿sí? Pueden poner un metrónomo, pueden hacer una serie de cosas, hacer que los bots tengan o no tengan lo que es el chaleco, que solamente lo puedes matar de un headshot. ¿Sí? Bueno, hay una serie de cosas, que se respawnen más rápido, ¿sí? Bueno, pueden hacer que se muevan los bots también si le dan acá, con la A y con la D. Tiene una serie de cosas. Acá, bueno, también pueden hacer que les aparezcan unas cajitas entre medio. Y diferentes boludeces así. Vamos a ver. Ustedes acá, bueno, lo que importa es esto. Bueno, acá tiene una serie de armas, usted le dispara, se la selecciona. Yo les diría que siempre traten de practicar con lo que es el AK, que es como la que tiene el recoil más complicado de controlar. Y bueno, a medida de que vayan avanzando, le van poniendo más movimiento a los bots y demás. Pero al principio les conviene así, jugar con los bots en quieto y poner acá un metrónomo que les va a contar desde la primera kill que hacen. Les va a ir contando las kills que van haciendo y el tema del tiempo, de cuánto tardan. Estaría bueno que vayan tratando de ir mejorando lo que es el timing que tienen, ¿no? Lo va a seguir, ves, ahí me pone que tengo 2 kills, por ejemplo. Ustedes lo que van a tener que tratar de hacer es esto. Esta es la manera de disparar en el counter. Si se quedan quietos, básicamente son un blanco fácil. Y si se están moviendo, las balas van a cualquier lado. Lo que tienen que hacer es básicamente tratar de dispararle al tipo. Primero siempre salir preapuntando a la altura de la cabeza. Siempre más o menos tomar la referencia de dónde es la cabeza y siempre poner la mira ahí. Siempre que van en el juego. Hay algunos que van corriendo así o así. No, el tipo no le va a salir de abajo del piso. Le va a salir de ahí y tienen que apuntar a la cabeza. Porque en lo que ustedes tardan 5 tiros en matarlo, el tipo tarda uno solo cuando te la ponen en la cabeza y fuiste. Tenés que siempre preapuntar a la cabeza. Y básicamente acá lo que tenés que practicar es eso, acostumbrarte a apuntar a la cabeza y a jugar, digamos, ofensivo, pero de una manera defensiva a la vez que estás siendo ofensivo. O sea, tenés que moverte mientras que disparás. Ahora, ustedes me dirán, claro, pero si hago eso, me dijiste que se me dan los tiros a la mierda. Bueno, lo que tienen que hacer es, cuando ustedes dejan de apretar la A y apretan la D para irse para el otro lado, en esa milésima de segundo que te quedaste quieto para empezar a ir al otro lado, el juego detecta que estás quieto y tenés precisión máxima. Entonces ahí el tiro va directo. ¿Ven? Ahí siempre me estoy moviendo, pero digamos, disparo de una manera que al tipo siempre lo va... Pero disparo de una manera que al tipo siempre le va a pegar la bala. Obviamente le pueden errar entre medio, pero de hecho dije que tengo una puntería de mierda.
Y esto es lo que tienen que practicar bastante seguido hasta que les salga por reflejo muscular. Pero bueno, estás básicamente siendo más un blanco más difícil de alcanzar, y aparte estás tirándole con cierta precisión al tipo, como si estuvieras quieto. Eso es lo que tienen que practicar en este mapa hasta que se acostumbren. Es la manera de disparar en el counter para matar más y que los maten menos. Y básicamente la rutina que tienen que hacer acá sería, bueno, agarrar las armas que más suelen usar y que o que más les cuesta usar también, ¿sí? Y tratar de ir practicando. Tratar de ir practicando de hacer eso con todas las armas para agarrarle la costumbre. Tienen que hacer eso, y bueno, lo mismo con las pistolas, tienen que tratar de hacer eso. Y yo les diría, bueno, que traten de hacer por lo menos con lo que es la pistola y lo que es el AK, mínimamente antes de entrar a jugar un competitivo, entrar acá unos, no sé, 5 minutos, 10 minutos y practicar por lo menos con una pistola y con el AK. Traten de practicar, y con la AP también, si puede ser. Tratar de, con esta sí tienen que estar quietos, pero traten de, ¿viste?, irse moviendo, apretar la doble Q, tratar de... Uy, como cuesta. Tratar de matar a uno. Porque la doble Q, cuando pones la pistola, corre más rápido que si tenés este arma. Entonces te sirve para también no ser un blanco tan fácil. También practicar lo que son los flicks, donde estás apuntando a uno y matás a uno de un ratonazo. Tratar de acostumbrarse a eso hasta que les salga. Porque a veces están apuntando a un lado y les sale del otro lado. El tipo, yo soy nefasto, pero mal con el AP, como verán. También lo que hacen muchas veces los profesionales es apuntarle a uno y tratar de matar lo antes posible al que está acá, y al toque volver y matar al otro. Por ahí con el AK, se ponen así, papa, hacen. Entonces se acostumbran a eso, lo que son los ratonazos. Tienen que tratar de hacer eso y hacerse una rutina de, por un lado, lo que es de entrenamiento con varias armas y estar bastante tiempo haciendo estas cosas. Y después, antes de entrar a jugar, también para calentar un poco las manos y no estar más duro que el maestruli, les conviene entrar así, como les digo, 5 o 10 minutos, ¿sí?, para calentar un poco las manos y practicar con diferentes armas. Les conviene hacer eso a modo de calentamiento, y hacerse una rutina todos los días para entrenar, o sea, ya directamente para estar, no sé, media hora o más practicando con diferentes armas, ¿no? El segundo mapa para mejorar la puntería que les voy a recomendar es el Aim Training Reflex Spray 1 Tap, ahí tiene el nombre, ahí arriba. En este básicamente es como el anterior, pero tiene algunas modalidades más que ahora les voy a mostrar. Este es el segundo mapa de entrenamiento de Gordito Gamer. Lo que tienen que hacer es básicamente como el anterior. Se vienen para acá. Acá pueden poner diferente cantidad de bots. Hacen exactamente lo mismo que el anterior, ¿sí? Después tienen otros lugares más en los que lo que pueden ir haciendo es, ves, por ejemplo acá, hacer que te aparezcan de diferentes lados y moviéndose. Así no están, bueno, el otro tampoco es tan estático porque podés hacer que se muevan, pero acá te aparecen con diferentes alturas, ¿ves? Y vos tenés que tratar de matarlo cuando se tiran. Te sirve para entrenar un poco eso, así no es tan estático. Y después lo otro que puedes hacer es meterte acá. Y es lo mismo, los tipos llegan hasta acá, se caen a la mierda. Y vos tenés que tratar de matarlos mientras que corren. Ahí está, ponen la A que les da munición infinita, así no tienen que andar recargando, y listo. Y ahí van practicando. Acá más que nada para lo que les serviría, yo les diría, es practicar esto. Antes de tirar a lo loco cuando vean un tipo, traten de seguirlo unos segundos. Síganle la cabeza. Va, unos segundos. Es unas milésimas de segundo. Le siguen la cabeza y ahí le tiran. Es para acostumbrarse a hacer eso, ¿sí? No te querés morir, la concha de tu madre.
Me trolean los bots ahora. Bueno, básicamente es para hacer eso. Ven cómo me cuesta, ¿no? Básicamente ese mapa le simula situaciones un poquito más reales que no el anterior. Si bien puede ser que se mueva también el anterior, ¿no? Los bots. Después, el último que les voy a mostrar para mejorar lo que es el tema... Hay otros más, ¿no? Pero bueno, el otro que les voy a mostrar y recomendar principalmente para lo que es el tema de Line. A ver si lo encontramos. ¿Dónde chota está? Qué boludo, acá está. El Recoil Master. Este básicamente les sirve para mejorar lo que es el tema del retroceso del arma, la patada que les pega. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, también lo pueden practicar en cualquier mapa frente a una pared. Se ponen y disparan sin mover el mouse, mantienen apretado el clic y hacen un full auto, ¿sí? Full autean, tiran todos los tiros con, no sé, el AK y con diferentes armas que sean las que más usan. Van a ver que se dibuja una línea de tiros en la pared, que ese es el patrón del recoil que tiene el arma. Ustedes lo que tienen que hacer es básicamente el movimiento inverso para contrarrestarlo. Acá ustedes se ponen en esta plataforma, ¿sí? Ahí tienen todas las armas que quieran. Y ustedes, bueno, acá les va a dibujar un poco lo que es el tema del patrón del AK. Es un 7 básicamente. Es el patrón que tienen que hacer ustedes para contrarrestarlo. En realidad es lo inverso, es un 7 para arriba. Miren, lo hago contra la pared primero. Los primeros 10 tiros van en vertical y después se van un poquito para la derecha. Entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Apuntar un poquito para abajo mientras que están... Obvio cuando tienen cerca un tipo, ¿no? No cuando está en la loma del orto. Esto es para cuando está cerca. Tienen que hacer eso. Ir apuntando para abajo y después un poquito para la izquierda para contrarrestarlo. Ahí justo se me recargó. Tienen que tratar de hacer eso para que no les quede así. Bueno, eso lo pueden practicar acá. Y acá les va a poner cuántos tiros dieron en el blanco, para ir viendo si lo están haciendo bien o no. Y se me fue para el orto. Tienen que ir siguiendo el puntito verde. Y por último, lo que les puede servir para mejorar lo que es la puntería y también usarlo no solo para entrenar, sino también para practicar, para calentar, antes de entrar a jugar un competitivo, después de practicar en esos mapas con los bots, lo que tienen que hacer es explorar servidores comunitarios y por acá ponen, bueno, en internet, yo ahí ya tengo uno agregado o dos, ponen FFA, que es Free for All. Esos básicamente son diferentes mapas en los que tienen diferentes modalidades, van cambiando de armas. Hay veces que por 5 minutos solo matás headshot, hay otras veces que te ponen un arma, te cambian a otra. Y básicamente aparece gente que juega bien y bueno, nada, eso, van jugando y cagándose a tiro. Lo otro, si no, son los Deathmatch. Ahí al lado de casual, Deathmatch, y ahí ponen el mapa que quieren. Ya lo conocerán, imagino que morís y apareces al toque. Esto les conviene usarlo más que el casual, porque el casual ustedes piensen que aparecen, compran el arma, van corriendo, encuentran al tipo, le pegan 2 tiros y mueren en 2 segundos. Después tienen que esperar hasta que termine la ronda, vuelven a empezar, compran el arma, van a buscar el tipo, ¿me entienden? Pero practican netamente unos segundos nada más. O sea, realmente no está muy bueno. Lo que les sirve más para entrenar es eso, el Deathmatch, que es tiempo de práctica neto, real, rápido, permanente. Y aparte practican un poco de todo, el disparar de cerca, de lejos. No es tan paja que los maten. Y lo mismo con los Free for All. Y aparte el casual ni siquiera les sirve, si entran en casual, para practicar onda, bueno, pero así veo después situaciones reales que se van a dar, de que van a plantar la bomba y demás, como en el competitivo. No, porque en realidad en los casuales hacen cualquier cosa. Por lo general está lleno de brazuca y hacen cualquier boludez. Los tipos no te contestan, no te calean un carajo. De hecho, si morís no podés calear a tus compañeros porque la cámara te permite ver a tus rivales, en el competitivo no. Y aparte hacen cualquiera. Los terror, por ejemplo, lo que sería el meta, que son
cuando dicen el meta, es por ejemplo un arma que se suele usar seguido, como el AK. Hay otras que están en desuso, que no se usan nunca porque es una mierda, como la PP Bison. O sea, las cosas que se hacen típicamente, como comprar determinado arma, o en modos de jugar, ¿sí? Estructuralmente bien, como tiene que ser, serían en un competitivo, no sé, que los Terror vayan todos juntos para entrar con fuerza en un site, asegurarse que van a entrar en un site, plantar y hacer tiempo después para que no les defusen. Podés hacer alguna variación, como que vayan 4 para un lado sin hacer ruido y 1 para el otro, haga ruido, haga que los counter roten para ese lado y después entran tus compañeros, pero por lo general van todos juntos, ¿me entendés? Así como los counter van 2 para un lado, 2 para el otro y 1 en medio, y después rotan, van viendo qué onda. No rushean, los counter la cagonean y los terror rushean, que son los que están a contrarreloj. Eso es el meta, ¿me entendés? Es una conducta típica que pasa. Y en el cambio, en el casual, vos te metes y los pibes van a estar haciendo cualquiera. O sea, van a ir 2 para A, 1 para B, si son terror, uno se queda en la base, el otro no sabe qué carajo hace, se queda haciendo capoeira por ahí. O sea, son cualquiera, los brazucas ni te pasan información, o sea, ni siquiera son situaciones reales que se van a dar. Lo mismo, qué sé yo, cosas como que en la primera ronda, cuando no tenés guita, vos vas a comprar un arma chica, entonces por lo general los terror, ¿a dónde van a preferir ir? A B. Te van a estar esperando en B porque básicamente es el site más chico en todos los mapas, y en los sites chicos es donde más sirven las armas cortas. Las armas largas van a servir en A, que son lugares más grandes, por lo general más espaciosos. Entonces la primera ronda probablemente vayan a B los terror. La segunda ronda, si perdieron la primera, también probablemente. Por eso a veces, para sorprender, algunos van para A en el competitivo, pero por lo general se va para B. Esas son cosas del meta que no vas a ver en el casual. En el casual hacen cualquiera, tampoco hacen economía, o sea, no tienen un mango y fuerzan a cada rato, pierden y compran, pierden y compran una P. O sea, se gastan hasta el último centavo, por más que los compañeros ni puedan comprar, cosa que en el competitivo te tenés que fijar, porque la economía ahí es medio comunista, es medio colectiva, no es simplemente, yo tengo plata, compro, no. Bueno, esas pelotudeces se las van a cruzar en el casual, por eso no les sirve tampoco para ver situaciones reales que van a ver en el competitivo. Pero qué game sense de la concha de la lora que tengo, ojalá se condiga con mi puntería. Y ahora vamos a ver el tema de cómo tirar las detos. Van a ir a mapas del workshop, y acá principalmente lo que les voy a recomendar son los mapas IPRACT. Tienen IPRACT de diferentes mapas, de DAS 2, de Mirage. Yo por ejemplo les voy a mostrar, no sé, uno de Inferno. Son mapas en los que ustedes básicamente el juego les va a mostrar dónde se tienen que parar y a dónde tienen que apuntar para tirar qué bombas, ya sea molotov, flashes, smoke, y dónde caen y para qué sirven y demás. Si no, lo otro que pueden hacer es verse el resto de mis videos que yo me hice de los mapas más conocidos, DAS 2, Inferno, Mirage, Overpass. Me hice algunos videos tutoriales de las detos que más les sirven. Es como un resumen de esos videos que son tipo las 100 molotov de Inferno, las 100 smoke de Inferno. La mayoría ni sirven, es al pedo, van a terminar usando 3 o 4 nomás. Y hay algunas que o directamente no se pueden hacer, o cuesta un huevo hacerlas y te va a caer 2 de 10 veces. Voy a tratar de ver de ponerles lo que serían esas tarjetas que los mandan a esos videos, si no, bueno, se fijan en mi canal. Pasa que lo tengo que averiguar porque estoy medio viejardo, ¿viste? Tengo como 28 años. Ustedes dirán, que come niños, este debe ser de la escuela del Padre Gracia. No, pasa que para el counter no hay edades. Creo que hay un viejo de 40 años, hay videos por ahí de un viejo que el chabón tiene como 40, 50 años, un gallego creo que es, y se mete a jugar. O sea. Bueno, acá por ejemplo ustedes lo que tienen que hacer, como dice ahí arriba, tienen que poner lo que es el control y por ejemplo, no sé, el 1. Entonces ahí les pone la smoke y ahí les muestra diferentes lugares donde se pueden parar, ¿sí? Por ejemplo, se paran acá y les dice dónde apuntar. Apuntan ahí, por ejemplo, pum, la tiran. Y esa es una forma de tirarla, ¿viste? Como para que les smokee lo que ST. Y lo mismo tienen con las molotovs y demás, ¿sí? Eso es básicamente para lo que les sirve el mapa. Si no, como les digo, pueden ir a ver las más útiles en mi canal. Yo ahora les voy a andar poniendo las tarjetas, tengo que averiguar cómo hacerlo. Una vez que se vean mis videos y saben bien qué bombas tirar, para poder practicarlas, van acá, práctica con bots, y eligen el mapa que ustedes quieran. Qué sé yo, Mirage por ejemplo. Vamos a Mirage.
Y acá lo que voy a hacer es pasarles una serie de comandos que me las pidieron un par de pibes con los que me hablo y ven mis videos, que básicamente me preguntan a ver qué comandos uso en los diferentes mapas para sacar a los bots, poner plata, tener balas y bombas infinitas para no tener que andar comprando cada rato, etcétera. Bueno, ahora les voy a dejar, aparte de en la descripción del video, les voy a dejar cuáles son los comandos que uso yo y para qué sirve cada uno. Bueno, básicamente los comandos que tienen que poner son estos. Acá verán que bueno, hay bots. Entonces ustedes ponen primero bot kick. Bot kick. Y eso hace que se vayan a la concha de su madre. Después, para que no rompan las bolas. Después ponen de vuelta a la consola. Van a poner sb-cheats1. Y ahí se pueden poner todos los truquitos. Van a poner lo que es el tema del no clip on WOF. Yo por ejemplo la tengo bindeada la tecla, ¿sí? Con el alt, así que puedo salir volando sin tener que andar poniéndolo manualmente, pero bueno, lo pueden hacer acá. Después bueno, God, ¿sí? El modo Dios, para que no se mueran prendido fuego cuando tiran una molotov, por ejemplo. Después ponen por ejemplo sb- show impacts 1. Eso es para que les muestre dónde van cayendo las balas de ustedes, ¿sí? Ponen sb-infinity ammo 1, pimba, y entonces no se les termina nunca, ¿sí? Lo que son las balas, tampoco las bombas. Después ponen por ejemplo, qué sé yo, mp-star money y ponen 4 veces 9. Ahora no se les va a poner la plata, pero cuando restartean el mapa, digamos, ahí sí les va a aparecer la plata. Después, no, ¿qué mierda dice? Después ponen mp- no, perdón, sb-granate trajectory 1. Y eso lo que hace es mostrarles un hilito verde de por dónde va su granada, ¿sí? Cuando la tiran, y también para que les muestre antes de que la tiren, cuando la tienen ahí preparada para tirar, tienen que poner cl-grenade preview 1, ¿sí? Después les voy a andar dejando por ahí también un bind que tengo para básicamente apretar una tecla y hacer que la última granada que la tiren se vuelva a lanzar. Sí, eso les sirve cuando se meten a jugar acá con una sola persona. Entonces uno tira la granada y como no está el otro para decirle sí, la verdad que me flasheó o no, ustedes se mueven hasta donde cayó la granada, apretan la tecla bindeada, ¡fum! Y sale volando la misma granada, ¿sí? Que acaban de tirar y pueden ver ustedes mismos si sirve, si no sirve, que le pueden mejorar. Vamos a reiniciar. Ah, y una cosita más. Tienen que poner mp-round, ya les va a saltar solo. Ahí está, round defuse, 60 ponen. Así no rompe las bolas del mapa cada rato cuando pasa un minuto de que se terminó el tiempo para plantar. Bueno, ahora sí vamos a reiniciar. Ponen mp-restart game 1. Y ahora sí, aparece la plata, todo. Se compran las armitas, las bombas, todo lo que ustedes quieran. Total hay plata. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta, no sé, qué sé yo, la Deto. La tiro ahí, ven, y me muestra el trayecto que hace. Yo tengo bindeada la I para tirarla de vuelta. También pueden trolear con eso. Después, esto más que nada le sirve para la flash, para ver qué onda con las flashes. Después, si yo mantengo apretado, ven, por ejemplo, con uno de los comandos que puse de la granada preview, mantengo apretado para tirar y me pone, según donde muevo, cómo va a hacer la trayectoria, así, donde revienta. Tengo balas infinitas, lo mismo con las granadas, te marca, ves, dónde caen las bombas, los tiros. Y acá básicamente se meten y se ponen a practicar. Si se vieron mis videos van a saber que, por ejemplo, acá
Se ponen acá, hay una smoke que vos apuntás ahí a un palito, justo al borde del palito, apretás para saltar, que de hecho hay un comando para hacer el jump throw, o sea, para soltar la granada justo en el momento en el que estás saltando y que salga en el momento perfecto, porque a veces la sueltan antes, la tiran después y les cae mal. Voy a buscarlo a ver si se los puedo dejar también en la descripción del video. Después acá es para bindear una tecla básicamente. Ahí tiran el humo de cabecilla, después se ponen acá, tiran el humito para jungla, ¿sí? Y bueno, así pueden ir practicando esto de una manera menos engorrosa de que si lo hacen sin los comandos. Básicamente les sirve para eso y para ir practicando lo que son las detos que les vengo enseñando en mis videos, ¿sí? En especial, por ejemplo, esta de acá, que es bastante complicado a veces al principio hasta que se acostumbren para que salga, ¿sí? Que se ponen por acá, apuntan ahí al zócalo y van corriendo hasta la entradita ahí de la puerta y cae justo abajo, ven, de palacio. Y entonces esto ya va a estar todo smokeado y plantan. Nada, les va a servir para eso, para practicar, para lo que son usar las utilidades, ¿sí? Luego, bueno, tienen mapas para hacer, están específicamente hechos para hacer, para entrar a un site y para lo que es hacer los retake cuando ya se los tomaron, pero para eso lo mismo, vayan a ver mis videos que ya están justamente las utilidades que uso son para entrar o para retomar un site o para defenderlo también. Así que ahí mismo lo pueden ver. Pero bueno, sí, también tienen mapas específicos en los que pueden practicar lo que es el tema de tomar y hacer retake en los sites. Y después por último tenemos el tema del pre-aim. El tema de lo que es preapuntar a los ángulos. Básicamente para eso tienen varios mapas que se llaman IPRAC con Y, ¿sí? Y son IPRAC y te ponen, no sé, Dust, Miraje. Yo les recomiendo el IPRAC Arena, que ahí hay Arena, IPRAC Aim Arena, que ahí básicamente ese es el más completo básicamente. Y eso les va a servir para cuando, bueno, para acostumbrarse a evitar hacer lo que seguramente hace más de uno, que es meterse como nazi, entrar de pechito y terminar como judío, porque te salta un negro de abajo de una piedra y en un ángulo que vos no miraste y te la pone. Este mapa lo que hace es que vos te acostumbres a irte asomando de a poquito, ¿sí? No mandarte de macho adentro de un lugar. ¿Me entendés? Y es ponerte a que te estén mirando de acá, de acá, de acá, sino tipo irte asomando, mirar primero ahí, después el otro ángulo, después el otro, y te vas asomando así, ¿viste? Moviéndote de un lado para el otro. Con el cuchi que también mejor a veces cuando es una miradita rápida, porque por ahí te están mirando con AP, te están spoteando ahí, entonces haces lo que este Snorux dice de una forma más cheta, el shoulder break. Es así, tipo mirar con el hombro, asomar el hombrito nomás, a ver si pega un tiro o no, y pim, pega un vistazo rápido, y después sí sacar el arma y ir asomando, ir limpiando de ángulos, ¿sí? Ahí aparecen, ven, y se van cruzando gente. Ahí traen arriba, ¿no? Tienen que ir chequeando los ángulos. Entonces, ven, acá les va mostrando el recorrido, ahora lo hago en negro para que vean nomás. Les va a mostrar el recorrido que tienen que hacer y bueno, ustedes ya van a ir viendo los ángulos. Por ejemplo acá se tienen que ir asomando así de a poquito. Después vienen por acá, bueno, ves ahí. Pasa que se zarpa esto, te pone todos los ángulos directamente. Estás asomando a poquito. Ahí tenés que asomar así de a poquito, después el segundo ángulo. Después así, acá. A ver, hay ángulos en los que en la práctica no van a estar esperando los counters, o sea, pero bueno, les pone absolutamente todos los rincones donde puede ser que aparezcan. Ustedes ya verán cuáles son los más típicos y se irán acostumbrando. Por ejemplo, no es muy raro que ustedes vengan para acá y se crucen al que estaba por acá, ¿me entienden? Pero bueno, se los pone igual de juego. La verdad que sí, está bueno eso, para que se acostumbren a ir piqueando de a poquito y pre-aimear a la cabeza siempre, ¿no? Es el pre-aim a la cabeza siempre, salir apuntando a la altura de la cabeza y al ángulo, ¿no? Por donde se van a cruzar a un tipo. Y después, bueno, muchas veces está el pre-fire, que ya si saben que hay uno acá porque lo escucharon o algo, ya salen tirándole. ¿Me entienden? A veces dicen, mirá, me salió tirando, chiteado. No, o sea, es porque los jugadores te hacen el pre-fire.
Eso se van dando cuenta según cómo juega el jugador, o sea, ven el nivel que tiene y es lógico que alguien con un nivel alto haga eso. Pero si tiene un nivel bajo y te hace eso, o es un smurf o es un chitero de mierda que tiene igual. Y bueno, listo, básicamente es eso. Ya están listos para poder jugar un competitivo. Desde ya pueden consultarme igual cualquier cosa, cualquier duda que tengan o alguna cosa sobre la que quieran que haga un video, algún comando que quieran saberse, lo que sea, me escriben en los comentarios y yo les voy a estar contestando. Y no ahora porque no tengo casi seguidores, sino que aunque sea más conocido, no sé, que el Rubius y esté cagado en plata, video, no, yo les voy a contestar igual. Escríbanme, coméntenme, pregúntenme, que les voy a estar dando pelota, ¿sí? Si les gustó el video, pónganle un like, que por ahora es gratuito, y suscríbanse a mi canal o a iTabla. Yo soy Ferchos y nos estamos viendo. Chau, chau.